por la pandemia, por los roles de género, pero también por las redes sociales, los jóvenes cogen menos. El chabón quizás que ya no se siente cómodo con el tipo de chabón que era antes canchero, qué sé yo, no se halla ahí. No saben dónde pararse, no saben, les da miedo. Es mucho más cómodo sextearte por teléfono y quedarte como hoy la puse más o menos. Uno a los 16, 18 años dice, bueno, cogés o chapás o lo que sea, pero tenés como una vida, no sos hormonal, querés tocar gente. Querés cuerpo. Y acá es todo lo contrario. Muchas gracias por venir, Galia Moldavsky, acá a Voces Queridas, a nuestras entrevistas en el bellísimo comedor de Narda Lépez. Voy a presentar a Galia para quienes no la conocen. Galia es socióloga, hizo periodismo en TEA, es bastante conocida por haber trabajado mucho en el mundo de los streamings, fue co-conductora de Guille Aquino en Escucho Ofertas, también en Futurock, también en Urbana Play. Tiene un largo recorrido por los medios, en especial por el mundo del streaming. Se ha ido del mundo del streaming un poco a los llantos, ya hablaremos de eso, y ahora está como directora artística de Blender. Además hizo teatro, que ya hablaremos también de eso. Bueno, bienvenida a nuestro Voces Queridas. Vamos a arrancar con, como me gusta a mí un poco, con la historia, con orígenes. Yo te conozco de cuando eras bastante más pequeña y me acuerdo haber visto a tu padre, Roberto Moldavsky, en un stand-up que en un momento empezó a hablar de los hijos, te nombró a tu hermano y dijo, che, pero tengo una hija que estudia sociología, un hijo que estudia filosofía, ¿de qué van a vivir? Bueno, hemos encontrado... monólogos, claro. Bueno, ¿cómo es ser hija de una persona que se hizo famosa a los 50 años? Bueno, ahora yo estoy acostumbrada, la verdad. En su momento, la verdad que nos sorprendió, porque obviamente que nosotros pensábamos que mi viejo era gracioso, y también cuando empezó a hacer cursos de stand-up y hacía shows para 15 personas íbamos a verlo y a mí me causaba gracia. Entonces, en ese sentido, como que no fue tan sorprendente que al resto le cause gracia, pero de ahí a pensar que se va a hacer famoso, digamos, nada, no te la ves venir. No, porque aparte fue como medio vertiginoso todo. Él pasó de las telas en el 11 a casi a estar con Susana Jiménez. Sí, es que... o sea, es menos vertiginoso de lo que parece, porque obviamente que desde afuera lo agarran una vez que ya había empezado a levantar, como que hay unos años ahí previos que era todo como más perfil bajo. Pero aún así, la verdad es que te sorprende, y bueno, también, qué sé yo, mi viejo es una persona que no es que cambió mucho su vida, ni sus hábitos, ni nada, entonces en ese sentido como que es más una experiencia con el afuera que para adentro, digamos, como mi viejo para mí sigue siendo igual que siempre. Claro, ¿y vos notabas que él en realidad quería ser actor? Digo, ¿había algo ahí que veías en la infancia? No. De pronto fue como... La verdad yo no tenía idea, o sea, siempre fue como... tenía como pequeñas cosas de ser como el humorista del grupo, en los bat mitzvah, él organizaba los homenajes, o en su grupo de fútbol él hacía como un resumen semanal del partido que jugaba y lo hacía como en código humorístico. Le pedían que escriba homenajes para otras familias, como que eso estaba, pero aún así no... Claro. Yo le veía para el lado de la fama. Claro. ¿Y vos te veías para el lado de la fama? Porque de pronto una familia que no estaba en el mundo de la fama es Roberto, hijo e hija, personas conocidas. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en esa historia? Y no sé, yo supongo que habernos criado... O sea, creo que la combinación de mi madre y mi padre sale sí o sí en personas extrovertidas, te diría. Eyal y yo. ¿Tu mamá también es extrovertida? Mi mamá también es extrovertida, sí. Sí, de una manera completamente distinta, pero sí. Como muy de convicciones muy firmes, ¿viste? Y mi papá siempre fue gracioso. Y entonces yo creo que esa combinación, obviamente cada uno con su estilo y todo, pero como que desde muy chico yo veo videos de nosotros como muy expresivos, muy charlatanes, muy
como que se nota que hay algo ahí que estaba estimulado desde el principio. Claro. ¿Había un permiso de eso o un...? Sí, era como el código de la casa, quizás incluso también. Y a los dos les pasó, porque a Ial también a veces pasa que uno de los hermanos es un poquito más que despliega esa cuestión y el otro más retraído, pero no, en el caso de ustedes... o sea, lo mío fue, digamos, Ial fue el último que arrancó de los tres, porque yo, en realidad, mi viejo y yo arrancamos medio a la par. Él arranca a hacer stand-up cuando yo salgo del secundario, y yo salgo del secundario y empiezo a estudiar periodismo. Pero no necesariamente lo pensaba yendo para un lugar de fama. Yo quería ser Rodolfo Walsh, no sé, quería hacer periodismo de investigación, no tenía pensado, no sabía que iba a terminar como terminé, digamos. Entonces, como que, bueno, mi viejo y yo en ese sentido fuimos medio a la par, para lugares distintos, digamos. Él hacía stand-up y yo quería hacer periodismo de investigación, pero bueno, nuestro camino en un momento se empezaron a unir porque yo entré a la radio, él también, y ahí empezaron a unirse nuestros mundos. Y varios años después, de hecho, mi hermano empezó a hacer videos para Instagram en la pandemia, en el 2020. Claro. Así que fue varios años después, mi hermano, que igual ya laburaba con mi viejo escribiendo guiones, como que ya le gustaba algo de la escritura artística. Pero aparte él trabajaba también con él en el teatro. Claro, ¿no? escribía los guiones con él. Claro. Entonces ya tenía ese ejercicio y yo sabía que le gustaba el mundo de escribir, del mundo de la escritura, del guión, todo eso ya le interesaba en esa época, pero todavía no había no sabíamos exactamente para dónde iba a ir. Laburaba con mi viejo y bueno, era como, bueno, va a hacer su propio show de teatro, va a ser actor, va a ser qué. Bueno, finalmente empezó con los videos y claro, el resto es historia. ¿Y te gustaría, todavía pensás en un periodismo más a lo Walsh o ya fuiste para otro? No. ¿Qué es lo que te gusta de tu forma de encarar la comunicación? Yo siento que en un momento decidí que no iba a hacer periodismo, digamos, con lo que yo concibo como periodismo, que es como me lo enseñaron a mí, que es, no sé, consultar con fuentes antes de hablar, viste, chequear todos los datos, qué sé yo. Y yo no siento que haga ese oficio. Yo siento que soy conductora, como que me gusta conducir programas en donde pasan cosas y hago lecturas, análisis, que es algo obviamente mucho más desprovisto de como los datos. Obviamente a veces te basas en datos duros, pero digo, no estás tan obligado a basarte en eso. Hay lecturas que son lecturas propias y ya. Claro, bueno, tenés toda la base de la sociología. Sí, obvio, pero aún así tampoco uso un método sociológico. Es algo entre las dos, un poco más ladri y un poco más genuino también, digamos. No sé, en un momento yo me sentí que había lugar, como que ni bien arranqué sí iba full periodismo. Ay, gracias, Maru. Gracias. Bueno, Galia fue por un blanco, por tu sugerencia. Sí, y este es un Malbec. Bueno, muchas gracias. Qué lindas botellitas. Ah, sí. Muy tiernas. Todo es bonito y rico en este lugar, en el mundo narda. Bueno, estábamos entonces... No, lo que te decía es que yo arranqué pensando que iba a ser periodista porque pensaba que era la única manera de crecer y terminar teniendo algo propio, digamos, un programa o lo que fuera. Y en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si hay lugar para hacer algo que sea ser conductora y ya? No ser periodista, ser conductora. Claro. Como lo hace mucha gente. Claro. No muchas mujeres, pero mucha gente lo hace. Pocas mujeres, cada vez menos. Claro, dije, ¿qué pasa si pruebo? Y bueno, yo sentí que había lugar para eso. Como que la época un poco me lo permitía. Claro. Como no posicionarme en ninguno de esos dos oficios. Entiendo. Sí, igual me parece que toda tu base del estudio, de la carrera de sociología, te debe dar cierto sustento donde apoyarte para emitir determinados comentarios. Vos te has ido del estudio, llegaste a un nivel de una exposición fuerte, fuiste también fuertemente hostigada. Habrán visto por ahí, se hizo viral el momento en que Galia cuenta, bueno, entre lágrimas, que te tenés que ir por tantas amenazas, tanta hostilidad. Inclusive tengo entendido que has hecho una denuncia judicial y estás ahora un poco en la cocina. ¿Cómo es ser? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás como directora artística, directora editorial? Contame en qué consiste ese laburo. El laburo consiste básicamente en estar a cargo de la programación, de toda la programación. Armar programas, armar programas lo armás en general al principio de año o a fin de año. No solemos
A veces se estrenan programas durante el año, pero en general es un momento y después a lo largo del año coordinar y sostener y ayudar y asesorar a todos los programas, digamos, estar a servicio de que los programas funcionen bien, de que el medio crezca y eso. ¿Extrañas el micrófono? Sí. Sí, pero menos de lo que pensé, que o sea, como pensé que quizás me iba a estar como con mucho FOMO y de, no sé, como pensé que le iba a pasar peor. O sea, me dan ganas, tengo ganas genuinas, pero no es que estoy padeciendo, o sea, me gusta mi vida así como está también. Claro. ¿Querés volver al micrófono? Sí, obvio. Yo siempre dije, o sea, nunca dije que era algo definitivo. Yo dije que, en su momento cuando me fui, dije que dejaba ese programa. Sí. Uy, tremendo. Ay, qué rico. Es increíble. Claro, acá es así. No. Acá te dicen 2 quesos. No, claro, y no son 2 quesos, son un montón de cosas. Espera, a ver, Sebastián. Claro, Maru, le explicas en realidad a nuestra invitada. El queso Lincoln y el queso cheddar inglés. Después tenemos nueces fritas, tenemos unas cajitas de queso, crackers de semilla y después tienen batatitas en almíbar. ¡Qué rico! Y tienen miel panal, eso que ven ahí, es miel panal que lo pueden acompañar con los quesos y quedan perfecto. Ay, Dios, qué increíble. La palta que lo parió, ya la conoces. Sí, hace varios años igual lo probé. Bueno, espero que la recuerdes. Gracias, Maru. ¿Estás pensando en cómo volver? Sí, lo estoy pensando. Sí, eso, lo que te decía yo, cuando decido irme, escucho ofertas. Yo sabía que iba a hacer algo en el aire este año, pero sabía que no quería seguir haciendo un formato de exposición diaria, hablando de política, porque eso es como la forma máxima de exposición, digamos, es como cuando estás más vulnerable. No quería ese nivel, quería cuidarme un poco. Todavía no tengo claro qué quiero hacer. Pensé en hacer algo por mi cuenta, pensé en hacer algo en Blender. ¿Pero harías algo por fuera de la política, sin la mirada política? ¿Se puede? No. ¿Una Galia Moldavsky puede hablar sin tener mirada política? A ver, se puede hablar de cosas que no sean política dura, después tener una perspectiva propia, bueno, obvio, pero yo sí puedo hacer programas que no sean hablando de política nada más. De hecho, lo he hecho cuando laburábamos en Metro y Medio, era productora, era entretenimiento y me encantaba. De nuevo, sí, obvio, todo lo que uno analiza, lo analiza desde su perspectiva y bueno, ahí siempre se cuela tu mirada del mundo, pero no, o sea, no me imagino haciendo un contenido solo de política, me imagino como quizás más sociológico, o sea, más social, más de fenómenos sociales que fenómenos políticos, que siento que los fenómenos políticos los analizo peor y me interesan menos que los fenómenos sociales, como que siento que la política es un ámbito muy, muy específico y chico de la sociedad y los fenómenos sociales son muy amplios, ¿viste? Como hay un montón de cosas pasando que están por fuera de la política. Como que lo puedes ver como de una manera más transversal. Sí. Pensaba, tuviste esos ataques horribles en redes, que sabemos que por otro lado no es que son inocuos y que las redes afectan y que además sabes que puede escalar y que pueden pasar a otro terreno, digamos, por fuera de las redes. Y lo venimos viendo en el último tiempo con, no sé, el ataque a Navarro, bueno, sin ir más lejos y un poquito más atrás en el tiempo con lo que le pasó a Cristina con el intento de magnicidio. O sea, sabemos que es un caldo de cultivo del odio que, bueno, asusta. Sí. ¿Podríamos poner, más allá de que habrá sido un proceso, algún momento, algún acontecimiento donde sentís que, bueno, a partir de ahí arrancó una especie de ataque sistemático? Pienso yo en Milei es un Virgo, sí, fue ahí. Exactamente. Fue ahí. Milei es un Virgo. Ese fue el punto de inflexión, totalmente. Antes de eso yo volaba mucho más bajo del radar. Claro. Y a partir de ahí nunca paró. Nunca paró, pero pienso, porque cuando vos hablas de eso, que tus pizarras... fanática de tus pizarras, cuando hablas de eso y hablas de los pibardos y los virgos y haces todo un análisis, no era un ataque frontal ni señalar a Milei. Lo que pasa es que nos pasa esto de el problema de los recortes en redes. Recortan, mandan. Es el recorte y también es como la voluntad con la que se interpreta, porque incluso en el recorte que se viraliza, que el recorte ponele de 1 minuto y medio, llega a entrar en el recorte parte de la explicación que yo doy de Virgo o Incel, como que incluso entra una parte de la explicación,
pero fue completamente ignorada, como que también es el recurso sin dudas, como que a veces ni siquiera tenés la chance de enterarte del contexto, pero a veces que está el contexto e igual se elige interpretar lo que cada bando quiere interpretar. Entonces es como bastante inviable la conversación en redes sociales, pues no hay ninguna voluntad real de dialogar, solo reafirmar y linchar, que son como las dos actividades principales que se hacen en Twitter. Sí, casi que es como buscar para armar el recorte y atacar, es la búsqueda. ¿Podemos contar mínimamente a qué te referías con los pibardos y los virgos para quienes no tuvieron el placer de escuchar esa explicación de Galia? Bueno, yo en esa época hacía pizarras como con términos sociológicos, pero hechos de manera informal, porque yo no lo hacía con un método sociológico. Y yo venía como muy mirando de cerca las masculinidades, no la única, pero una de las masculinidades que está en boga hoy en día, que es un tipo de chabón que antes quizás era considerado un loser o era excluido o qué sé yo, pero que en esta época están en un lugar de mucho poder o falso poder o poder virtual, que son los que son llamados virgos, ¿no? Acá se llama virgo, en Estados Unidos está el término incel, que es un término para mí un poco más amplio y no tan peyorativo. De hecho, hay muchos incels que como que se autoproclaman incels porque es como una identidad que les enorgullece, que básicamente para mí las principales características es que no tienen vínculo con mujeres más allá de su madre o una hermana o eventualmente una pareja, pero por fuera de esas instituciones no les es cómodo vincularse con mujeres de manera horizontal, como una amistad o una compañía de trabajo. O sea, no les es natural el vínculo y eso hace que les resulte cada vez más ajena y más lejana y que se profundice con internet, porque muchos de ellos, como te digo, para mí antes eran como considerados medio losers, pero con internet muchas de esas personas encontraron comunidades y empezaron como a acumular bronca y a tener un discurso en contra de las mujeres. Y, o sea, para mí dentro de lo que el concepto virgos, hay virgos que son amables, que son pibes, que son tímidos con las minas y que siempre les costó y que se juntan más con pibes y qué sé yo. Y después están los incel, que son la versión más combativa, misógina, digamos, la que la lectura es que las cosas malas que le pasan es culpa de las minas, ¿no? Como depositar toda la responsabilidad en las mujeres. Bueno, sí, la serie adolescencia. Claro, exacto. Bueno, y para mí los pibardos involucra estas dos categorías y otras más, pero para mí el pibardo es como el varón de hoy en día. Claro, el varón, el modelo de varón. Sí, que hay más de uno, porque para mí están estos pibes más virgos incel, están los incel, después hay pibes estos virgos que son que también están en una etapa de mucho más orgullo, pero no tienen un discurso necesariamente violento en contra de las mujeres. Están los chabones de siempre, fanático del fútbol, de asado, etcétera. Sigue existiendo esa masculinidad también, digamos, como que para mí hay varias ahora, no diría que hay una sola. Sí, pero no hay algo de la edad también. Sí, estoy hablando de las nuevas generaciones, digamos. Claro. Y hay algo de esa construcción del odio, de la misoginia basada en la exclusión, tipo, te odio porque no me das bola, te odio porque sos feminista, te odio por tu autonomía. Es como que ellos, para mí, nos vieron a nosotras elaborar una teoría de por qué sucedían las desigualdades en el mundo con respecto al género y ellos elaboraron las propias. Claro. Es como, bueno, mi como teoría... El claro, es su lectura de por qué ellos quedaron en el lugar que quedaron como consecuencia de algo externo y no como consecuencia de su personalidad. Que digo, es una... O sea, muchos grupos hacen eso. Tienen una lectura del mundo en donde como que le pasaron cosas, viste, como ningún pibe nace chorro, como te pasaron cosas y terminaste en un lugar, pero te pasaron esas cosas, claro. No tuviste y ellos tienen este diagnóstico de que el 80% de las mujeres quiere estar con el 20% de los hombres y entonces por eso genera que muchos se queden afuera. No sé, hay mucho discurso, critican mucho a la mujer así como liberada y qué sé yo, porque consideran que se perdieron los valores o que ahora por eso bajó la natalidad, como bueno, es su propia interpretación del mundo, como la lectura en donde ellos están en un lugar de víctimas. Claro, y hay una enemiga que es esta piba liberada, por decirlo de algún modo. Sí, que ya no, su vida ya no gira alrededor del chabón, que tiene otras aspiraciones y que por eso entonces perdió el lugar que tenía, el lugar de jerarquía.
¿Estos pibardos son todos hoy en Argentina mileístas? No creo que sean todos mileístas. Creo que hay muchos mileístas, sin dudas. O sea, creo que Milei sin dudas convocó a este sector, pero no, es un grupo muy amplio como para... De hecho, no, creo que es un grupo muy amplio como para que sean todos mileístas. Sí creo que convocó mucho a ese sector porque también Milei tiene un discurso antifeminista, entonces es como Claro. ahí conviven esas La dos agendas de identificación. manera como muy coordinadas, además de que para mí hay otras reivindicaciones que se tocan con los incels, que tienen que ver, no sé, con el mundo Bitcoin, a veces están vinculados, o con algunas de las agendas que tiene Milei que también están vinculadas, porque el movimiento social que llevó a Milei al poder, no digo Milei, sino muchos de sus militantes, forma parte de la perspectiva incel. Entonces, mucho de esa, o sea, Agustín Laje, que es el principal asesor, comparte muchas de estas ideas. Entonces digo, es lógico que los haya convocado porque literalmente el tipo que le escribe los discursos o le planifica la agenda cultural es uno de ellos. Claro, y habrá influido también la pandemia, el encierro, la tecnología, Eso cambió el la vida intento para de la guita. siempre. Eso cambió la vida para siempre. Ese No punto. está muy analizado. Ya no tiene sentido analizar nada No. prepandemia, digamos, porque Claro. todo cambió para siempre. Antes y después de Cristo, antes y después de la pandemia. Es que sí, totalmente. Para mí es un gran antes y después de la pandemia. Muchas rutas ya se estaban cultivando, pero digo, quizás nunca hubiesen explotado, o quizás hubiesen explotado en 10 años. La pandemia aceleró un montón de procesos que estaban ahí como por lo bajo y se aceleraron. Claro. Algo de los feminismos, de esto de cuando aparece la crítica de nos pasamos tres pueblos, bueno, lo que ya empieza a ser como moneda corriente, y esto de dejamos afuera a los pibes. ¿Hay algo ahí donde estos incels de algún modo los dejamos afuera? Y esa es pregunta uno. Pregunta dos, ¿hay forma de recuperarlos? Porque creo que es el último eslabón al que se puede convencer para decir, bueno, Yo creo que repensemos las mientras cosas. los vínculos estén tan mediados por las redes sociales, no veo muy posible la reconstrucción en ningún aspecto, ni entre feministas e incels, ni entre kirchneristas y antikirchneristas, ni ninguna grieta está más cerca de resolverse mientras las conversaciones estén mediadas por las redes sociales. O sea, eso te aleja de cualquier otra persona y te aleja de acordar y te aleja de discutir en serio. O sea, la única esperanza que creo que muchas personas tenemos en la lectura es como lo único para mí que humaniza a las personas son los vínculos humanos, digamos, o sea, es la humanidad, son otras personas alrededor, vincularse con personas, pero como los pibes cada día están, la generación que viene está más aislado, porque están más encerrados, porque tienen más vínculos virtuales, es como que no estamos yendo hacia ahí. No, por todo lo contrario. no, todo lo todo lo contrario. contrario. ¿Cómo podemos pensar en retomar algo de eso, de lo vincular, de los cuerpos, del encuentro? Digo, ¿cómo podemos pensar en, lo digo pensando básicamente en construir una sociedad más igualitaria? Obvio. Y yo creo que Está que difícil. que nos falta. O sea, yo creo que en algún momento va a haber un giro porque nada es para siempre, ninguna tendencia es para siempre, pero creo que falta, que no hemos visto lo peor todavía, para mí. De todo este proceso que estamos viviendo, que es como, yo lo defino como, estamos en un barco que no sabemos a dónde va y tampoco podemos bajarnos, que es la sociedad atravesada por las redes sociales de la manera que lo está haciendo y cada vez más, como no sabemos hacia dónde se dirige ese barco y en qué va a terminar. Creo que en el momento va a chocar ese barco contra algún lugar, pero no sé cuándo va a ser, ni a qué velocidad, ni cuánto damnificado van a ver. Claro, porque la pandemia un poco aceleró todo ese proceso. Sí, claro. Es esto Esta como... educación desde la casa. Y sí, el videollamada encierro. a la casa, encontrarte con gente por videollamada en vez de juntarte. O sea, yo, y estoy segura que le pasó a toda la gente que vivió un encierro, como que después de la pandemia reduje mucho el ritmo de encuentros sociales. Mucho. O sea, hay grupos con los que ya nunca más retomé después de la pandemia, ¿entendés? Obvio, mis amigas más cercanas no, pero como gente, viste, como que quedó en el camino. Sí, pero aparte quedan como algunas cosas medio traumáticas, No tengas ¿viste? dudas, Como es un hasta gran de trauma compartir colectivo. el mate, tocar, Sí, digo, es un gran trauma colectivo. Es un gran trauma colectivo, Mal. sí. Y creo que esto, y está bueno también entenderlo como un fenómeno global, digo, ¿no? Estamos analizando la Argentina, pero la Argentina está inserta en este contexto global, con un Trump que también asume con un manual que le dicen entre los puntos principales es borrar la agenda de género. Y bueno, pero Milei tiene mucho de Trump y Trump de Milei, digamos, forman parte de la misma escuela cultural, no económica para mí, pero como Agustín Laje, muchas de sus ideas vienen de Estados Unidos, entonces no es que es casualidad, forman parte
el mismo movimiento en uno de los aspectos de su gobierno, no en todo, pero en un aspecto ¿Y qué más cultural. hacemos? ¿Qué se hace? Digo, porque algo desde el lugar que venimos construyendo, ¿no? Las feministas, la cuestión de lo cultural, de repensar, de toda la movida y la fuerza de las pibas en la calle, ¿qué? ¿Para dónde te imaginas que podemos, bueno, enfocar un poquito el barco? ¿O hay que simplemente, bueno, hacer silencio, meterse para adentro y pensar y ver en qué momento podemos... No, a ver, creo que hay momentos para todo. Lo primero que me parece importante, por lo menos como lo vivo yo, es como resistir a la tentación de entregarte a las opiniones de la época, digamos, intentar resistir en tus lecturas y tus visiones del mundo y aferrarte a eso, porque cuando toda esta oleada pase, solo te va a quedar tu honestidad intelectual, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí es una resistencia activa, porque todos los días uno está como un poco tentado a plegarse a los discursos de esta época y a bajarse de las convicciones que tenía. Y eso no quiere decir que uno no pueda ser autocrítico, etcétera, pero una cosa es ser autocrítico y otra cosa es la gente que con el cambio de época cambia su discurso. Y es muy tentador, porque uno no quiere quedar afuera de lo que está pasando, uno no quiere parecer como atascado en el pasado. Pero creo que es importante, para empezar, defender las cosas que creíamos y creemos justas con las autocríticas que tengamos que hacernos, pero seguir defendiéndolas. Y después eso, o sea, yo como que estoy también observando un poco, es mi experiencia personal, no sabría qué decirte como militante. Yo no sé qué decirte en términos de militancia, porque no siento que sea muy fuerte, como organizarse colectivamente, digamos. Pero sí, como te puedo decir desde mi mirada, es como estoy observando cómo suceden las cosas y hacia dónde se dirigen. Y viendo también como algunas cosas caen por su propio peso, o sea, no todo amerita dar una batalla. Hay cosas que caen solas y hay cosas que van a ser discusiones abiertas que vamos a tener que tener durante muchos años, pero como que también viendo cómo se acomoda todo, ¿viste? Sí, pensaba en esto como que decíamos, pandemia, situación traumática, shock. Mi ley también es traumático, es shock, es entender dónde estamos. Y un poco noto eso en muchas militantes, académicas, periodistas, que es como el momento de, bueno, pensar, entender, analizar la situación, leer, abrir miradas. Estaba pensando en el libro de Julia Mengolini, Las caras del monstruo, que ella habla mucho de esto de qué pasó con los pibes jóvenes, sin hablar de Virgos, sin hablar de incels, sin hablar de pibardos, pero me parece que ella también pone ahí cierto foco pensemos lo distinto, o sea, los feminismos de alguna manera nos dieron herramientas políticas, estas ganas de transformar el mundo, la sociedad, y eso salvó a las pibas, porque si no, si las pibas votaban como los pibes, al revés, en realidad es tanto pibe joven, si hubiera estado un poquito más cerca de los feminismos, no ganaba el presidente que tenemos actualmente. Y pensaba en esto de Julia, que también da cuenta de estos momentos de reflexión, de pensar. Lo que pasa es que, bueno, va pasando el tiempo, ¿no? Ya tenemos año y medio, elecciones que vienen... Pero esto no se va a resolver ni en 5 años, ¿eh? O sea, este proceso va para largo. Aunque Milei no gane la presidencia, esto es para largo. O sea, los procesos son muy largos. ¿Cuánto duró la oleada del feminismo? Del 2016, 2007 hasta 2021, digamos. Tuvimos muchos años. Sí. Y para mí esto no se va a resolver pronto. Y no hablo del gobierno de Milei específicamente, hablo de lo que está pasando abajo del gobierno de Milei, totalmente, ¿no? Como volver a creer en la política, volver a creer en la militancia, volver a creer en un mundo más civil. Todas esas ideas que están hoy para abajo, digamos, que no están muy de moda. Bueno, va a llevar un tiempo, para mí va a llevar como mediano plazo reconstruir una confianza en alguna idea vinculada a eso que quedó tan manchado, tan pegado al gobierno, no sé, de Alberto, o a la decadencia de los últimos años, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, no sé, siempre es un número distinto del país. Sí, está bueno el concepto de oleada, tomando de nuevo lo de los feminismos, y no pensar en las modas, porque es un poco, bueno, habrá que volver para atrás y ver en qué momento retomar y meternos en el mar. No, y si usando la metáfora de la ola, viste que, no sé, los surfers saben en qué momento
tirarse. Bueno, uno también tiene que saber en qué momento es momento de prenderse fuego y qué momentos son momentos donde, aunque vos vayas y lo des todo y qué sé yo, nadie te va a estar escuchando, no hay una predisposición en este momento. Entonces es como saber en qué momento tirarse la pileta. Claro, tu decisión de salir del micrófono tiene que ver con Obvio, esto. por supuesto. O sea, toda es una lectura que yo ya hice en lo personal y lo profesional, pero lo pienso también como militante, digamos. Creo que, digo, obvio, sos un militante político y tenés elecciones, bueno, tenés que salir a militar, pero los que tenemos como una cosa más de militar ideas, no sé, o miradas del mundo, sí, eso, me parece que aunque yo hoy me martirizara por una causa, no generaría nada. Hay mejores momentos para martirizarse, eso digo. Sí, sí, bueno, es difícil esta cuestión de meterse para adentro, hibernar, hacer silencio y pensar, pero bueno, es lo que hay y me parece un camino posible. Y por otro lado pensaba en cuántos micrófonos hay hoy para poder hablar de estas cosas. No hay mucho, no interesa el discurso progre, bueno, los feminismos menos que menos. Entonces sí, es un momento como de revisión. Yo pensaba, también estuve hasta hace muy poquito en un programa que se llamaba Soy Casta, todas mujeres hablando de política, y nos pasó lo siguiente, se levantó el programa y se modificó, o sea, cambió la grilla y pusieron un programa de varones hablando de fútbol. Fue como el mundo real. más claro, sí. Claro, el mundo real, porque ya un poco no garpa. No, la verdad que no. Eso no quiere decir que no haya siempre una audiencia dispuesta y con ganas de escuchar un discurso progre. Digo, para mí la gente te lo agradece. Lo que pasa es que los progres también están replegados todos, te lo agradecen de cada uno de su cueva que está hibernando. Agradecen que haya gente en los medios que todavía tenga esas convicciones que hoy quizás parecen vacías de contenido, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el respeto a la vida del otro, que tienen que ver con dejar que cada uno elija qué vida quiere vivir, que dejar de decirle al resto cómo tiene que vivir, que todo eso, digo, fue vacío de contenido. También muchas veces dentro del feminismo hubo muchas ramas que se las acusó de ser así también, como muy de bajar línea, y es verdad, digamos, pero bueno, yo, como para mí el ejercicio es hacer el ejercicio de decir, bueno, hubo gente que lo usó como de manera moralista para bajar línea, y dentro del feminismo también hubo eso, sí. Después hubo gente que lo vació de contenido, bueno, pero a pesar de todo eso, yo sigo creyendo a que hay algo atrás de esa idea, ¿no? Que bueno, que es volver a buscarle el sentido a todos esos términos que defendíamos, que hoy no están como más vaciados, ¿viste? Sí, o ver cómo los resignificamos de alguna manera, cómo los comunicamos, sí, cómo lo volvés a hablar del tema sin que suene como algo viejo. Sí, sí, también yo me quedé pensando mucho en un congreso que hubo hace poquito, que ya lo mencioné acá en este ciclo, que se organizó en la provincia de Buenos Aires, en el que se hablaba de feminismos, y Verónica Gago planteó algo que quedó interesante, que es, bueno, fue tan revolucionario lo que estábamos queriendo hacer, porque sabemos que estábamos tratando de hacer un cambio en los cimientos de lo social, que un poco toda esta ola que viene de vuelta tiene que ver con la contrarrevolución, de lo tan revolucionario que era lo que planteábamos. Porque, bueno, poníamos en duda todo, los vínculos, la sexualidad. Pero es una respuesta muy clara y muy explícita, digamos, no es que como el metamensaje de todo esto, es explícito el antifeminismo, es explícito el antiprogresismo, es explícito el odio a todo tipo de vida que no sea mamá, papá, hijo, o sea, está todo muy explicitado, digamos, no es que vos decís como, me parece que esta gente atrás del modelo económico son machistas, no, o sea, es un modelo abiertamente antifeminista. El feminismo es uno de los grandes enemigos de este gobierno. Eso es algo que nosotras tampoco elegimos, digamos. Porque mucha gente, viste, espera que tengamos, que demos otras discusiones, viste. Me acuerdo cuando fue la marcha hace unos meses que fue mezcla feminismo con LGBT, qué sé yo, que decían como, bueno, no es momento de hacer esta marcha, hay otras agendas. Y yo lo que decía, que en ese momento todavía estaba al aire en el verano, es... Nosotros no elegimos que nos elijan como enemigo, ¿viste? Yo no elegí que este tipo venga y elimine el presupuesto en contra de a favor de prevenir la violencia de género. O sea,
son cosas, o sea, es como que era inevitable nuestra reacción, no es que fue una reacción preventiva o nos atajamos porque sí o qué sé yo, hubo ataques directos hacia nuestra comunidad y nuestras convicciones y las cosas que logramos y es la reacción natural que teníamos que tener, Y digamos, sí. que tendría cualquier colectivo en nuestra situación. Quiero volver a algo que estábamos hablando recién, que es lo de las audiencias jóvenes, que Sí. pensaba que, por un lado, están las minas, digo, las militantes o diversidades sexuales también, militantes feministas y transfeministas, y después están como todas las pibas, las nuevas generaciones, las de la secundaria, que arrancaban con los pañuelos verdes, las movilizaciones, porque ellas no tuvieron mucha elaboración de todo esto. Yo creo que, porque para nosotras por ahí muy grande. ellas sí que no saben cómo fue, de pronto les abren las Ellas- puertas. Para mí y se ellas las bajan. heredaron como, o sea, una generación de pibas jóvenes que heredaron el feminismo, que mientras el feminismo lo estaban haciendo adultas, ellas estaban en la secundaria y lo heredaron, y eso terminó en la gente que estaba en la secundaria en el año 2020, pero después ya el resto creció con la etapa crítica del feminismo y el retroceso del feminismo. Entonces esa fue la época en la que, y el reascenso del chabón y la masculinidad como la conocemos ahora. Entonces para mí cuando esas adolescentes se enteraron del feminismo ya era como una visión del feminismo como se pasaron tres pueblos, Claro. aborteras, como la lectura que quedó posterior. Y además, como también para mí hubo un retroceso con las ideas feministas en un montón de intentos que tuvimos de cosas que no salieron, es como si yo te dijera, bueno, se intentó el mundo de las relaciones abiertas y después se decidió que Mejor no no. estábamos tan convencidas o mucha gente no estaba convencida y se bajó. Como que también recibieron esa herencia de tipo las cosas de las que nos bajamos o las cosas que no calaron tanto. Entonces, como para mí, yo lo que veo, de nuevo, mucho está mediado por las redes sociales, no es que me junto con un grupo de nena de 15 y charlamos. Pero veo como un retroceso muy grande y una vuelta a Dios, Padre, Familia, Monogamia Ovala, están más conservadoras que nunca. Algunas están, viste, hay un término que es femcel, que es como lo contrario a incel, pero en versión mujer, no lo contrario, sino en versión mujer, que es como pibas que se volvieron súper conservadoras y fundamentalistas y también radicalizadas para mí. Ponele, hay una línea que se volvió anti-chabones, pero de una manera como completamente radicalizada, como no se puede hablar con chabones, que también para mí es una herencia. Las dos son herencias como para mí de lecturas radicalizadas de lo que pasó, ¿viste? Una que se vuelve como, con los chabones no se puede hablar, no sé qué, si posible, y la que dice, bueno, hay que entregarse de nuevo a lo que quiera que sea el chabón, a ser flaca, y vestirse como hay que vestirse, y obedecer, y no tener aspiraciones demasiado ambiciosa. Bueno, entonces ya la conocemos, la mujer que regió durante todo este tiempo, hasta hace nada. Sí, si a eso le sumamos los discursos de la baja de la natalidad y que hay que volver a ser mujeres que entreguen niños para la patria y todo lo que afecta eso a la sociedad, digo, estamos complicadas. Pensaba también en algo que está pasando en los días actuales donde no sabemos cómo se están moviendo las fichas dentro del peronismo y con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner y la salida a las calles, etcétera, etcétera. También aparece, bueno, viene apareciendo, pero ahora con más fuerza, un discurso de el peronismo clásico, tradicional, la liturgia peronista y Cristina es una mujer viuda a la que hay que cuidar y Cristina es nuestra madre, nuestra prima, nuestra hermana y salgamos a cuidar a las mujeres peronistas. Digo, todo va para el mismo Es que por eso te digo camino. que es como la tentación de plegarse a la época, digamos. Incluso vos podés ser peronista o podés ser radical o podés formar parte de cualquier partido político que tiene una serie de ideas, pero después están las tendencias discursivas y nadie quiere quedarse afuera de eso. Nadie quiere ser tipo un viejo meado
que se quedó como un discurso bueno. Todos quieren plegarse a la época y los discursos de esta época y hablar como si los entendieran, como si ellos mismos lo vivieran de esa manera. Algunos siempre pensaron así, solo que estaba medio tapados. Claro, ahora se legitimó y vuelven a listo. Y hay otros que hasta hace 3 años decían otra cosa y estaban subidísimos al feminismo y hoy se desconocen. Hay de todo, pero lo que yo veo es como una tentación muy grande a no quedarse afuera, ¿viste? Y a no quedarse afuera no sabemos de qué. De la época, de lo que están de moda discursivamente, ponele. Sí, mucho chabón que vio legitimado esto de ya está, paremos chicas, terminó. Es que fue una decepción muy grande para mí ver la cantidad de chabones aliades. No. O menos, ni siquiera aliades, gente que fingió que, ni siquiera te digo full aliades, gente que fingió que le interesaba, gente que fingió que nos respetaba, o sea, cosas muy básicas. Sí. Gente, como la cantidad de excepciones de gente que no defendía ninguna de esas ideas al final del día. No, pero además mucho chabón que obvio, ahora vuelve con la chabonada. Que al fin, deben estar al fin. Lo que pasa es que igual te quiero decir que lo que yo sí hablo yo tengo un grupo de amigas que 3 de ellas son psicólogas y laburan con juventudes. Lo que sí te puedo decir de las juventudes es que hay algo que está pasando, que es que también por todo por la pandemia, por los roles de género, pero también por las redes sociales, que los jóvenes cogen menos. O sea, se cogen menos. Sí. El chabón quizás que ya no se siente cómodo con el tipo de chabón que era antes canchero, qué sé yo, no se halla ahí. No se halla tampoco no saben dónde pararse, no saben, les da miedo. Es mucho más cómodo sextearte por teléfono y quedarte como hoy la puse más o menos. Claro. Como entonces también yo siento que nos vamos alejando cada vez más. Como me decías, bueno, ¿cómo hacemos? Es como que para mí estamos al proceso inverso. O sea, a los pibes les cuesta, uno a los 16, 18 años dice, bueno, cogés o chapás o lo que sea, pero tenés como una vida hormonal, querés tocar gente. Querés cuerpo. Y acá es todo lo contrario, ¿viste? Sí. El otro día me contaban el primer beso de la hija de un amigo. Y era así. Así fue el primer beso. Estaban como en un baile, una cosa así, de 7º grado. Teléfono, escribirse por teléfono, mensajito, qué sé yo, en el mismo espacio, pero mediatizado por la tecnología del teléfono. Y en un momento, ella o él, no sé, chapamos y ahí se acercaron, guardaron el teléfono, chape, o sea... Tiene todo el sentido, sí, es muy coherente. Está así. Bueno, y se coge menos, esto se ve coge en menos. estudios, acá y en el mundo. Por eso te digo, y eso para mí no es solo producto del feminismo y que los chabones quedaron asustados, sino también que como cuanto más mediados por la tecnología estamos, más nos desacostumbramos al intercambio humano y cuanto menos lo haces, digamos, o sea, más miedo te da. Claro, bueno, es un músculo, como no lo entrenás. Es un músculo que no entrena, digamos. Yo pienso en las primeras citas, cuando estás soltero, uno nunca tiene muchas ganas de ir a una primera cita, pero es un ejercicio que tenés que hacer, no tenés que... Claro. Y acá de repente apareció la posibilidad de no hacerlo. ¿Viste? De intentar resolver si querés sentirte deseado, lo podés resolver por teléfono. Sí, claro. Incluso y la masturbación siempre está, hablando, también, digamos, hay muchas cosas que la podés hacer sin tener que cruzarte con otro humano. Y eso es como que se va desejercitando esa humanidad y vos decís, por eso te digo, a mí esto en algún momento se va a chocar todo este modelo de sociabilidad que estamos construyendo, no sé cuándo ni cómo. Sí, al mismo tiempo, digo, es tan notoria esa como distancia y la dificultad del contacto físico que cuando aparecen otras posibilidades enseguida se valoran un montón, digo, los recitales, no sé, ir al teatro. ¿No te pasa que ahora ir al teatro la gente aplaude casi como agradeciendo el estar cerca? Obvio, porque además te obliga a dejar el celular, no podés. No podés. En el cine la gente ya está con el celular bastante. En el cine sí. Yo veo, ¿sabes qué? Mis hijos están como... Todos los ámbitos que pueden colonizarlo lo hacen. Mis hijos cuando salen del cine, para dar cuenta de si una película les gustó o no, me dicen, no toqué el celular. Eso quiere decir... Total, es el parámetro definitivo. Te pusiste a hacer teatro también. Y nada más, ni nada menos que con Esteban Lamote y Gonzalo Heredia... Los dos machotes que decían que soñaban con hacer el amor contigo. Contame eso.
La que puede, puede. La que puede, sí. Y la verdad que son lujos. O sea, lo que quiero decir es, la señorita Claro, Galia bueno, claro, contamos. ha decidido hacer el año pasado. Fue el año pasado, fue todo un sueño muy intenso de 6 meses, que arrancó con un programa Sí. que hacíamos yo, Esteban y Gonzalo, Esteban Lamote y Gonzalo Heredia, que se llamaba Galanes en temporada baja, que era un programa que se le había ocurrido a Gonzalo. Bueno, que en realidad Gonzalo y Esteban, los dos lo venían craneando. Un día Gonzalo me lo cuenta, yo me lo cruzo en una feria del libro, que él vino a leer algo para Blender, y me cuenta que tenía una idea de galanes que habían sido galanes de telenovela y hoy estaban como en caída, y como un poco contar del mundo del galán, que en Argentina es una institución histórica. Claro. Y yo me acuerdo que me dijo y le dije, no, amigo, acá hay un programa, o sea, esto es hermoso. Nos juntamos a pensarlo, ellos me propusieron que yo lo condujera, no sé, y arrancó como un programa. En el programa íbamos tocando como temáticas vinculadas al galán, a la heroína también, de novelas, al mundo novelas en general, que es muy argentino. Era para ir a un programa porque yo no lo vi. Era un programa que salía una vez a la semana. Mm. Íbamos tocando temas vinculados a eso, al mundo de las novelas. Y un día dijimos como medio en joda, medio en serio, como, si hacemos una novela. Y dijimos como, bueno, no. En realidad, cuando empezó el programa hicimos como un spot para vender el programa que era una parodia de una novela, como un culebrón. Sí. Y Un nos spot que divertimos. era, no era el que bailás, que es como una No, comedia ese es musical uno en de la los capítulos calle. de la Ese novela. es muy bueno. Es el Ese lo vi. último capítulo. Habíamos grabado como un tráiler del programa que era un culebrón, como una parodia. Y entonces nos quedó ahí como, che, acá hay algo. Y un día fue como, si hacemos una novela. Y como que yo nunca me lo tomé muy en serio. Fue como, sí, obvio, dale. Y en Blender se ocuparon. Y había gente en Blender. Hay un buen equipo audiovisual. Y había un pibe Facu que era guionista. Y como que en Blender hay mucha gente con ganas, ¿viste? Con mucha manija de hacer cosas. Entonces algo que para nosotros era realmente un chiste. De repente convirtió. se empezó a armar, ¿viste? Genial. Y una cosa llevó a la otra. Y qué sé yo. Y un día estábamos grabando una novela. Y nada tuvo mucho sentido. O sea, imagínate un día te despertás y sos la protagonista de una novela con la motería que te están peleando Con la por voz. vos. Y que te están aparte, peleando por vos. yo vi las escenas que los dos hacen. Quiero hacer el amor con vos, no aguanto más. Sí, Los dos se arrastraban. sí. Hermoso. El sueño. yo no lo escribí, o sea, me lo escribieron. Como que bueno, yo era ahí la representante del público, digamos, sos como Claro. la que llegó. Y bueno, y lo hicimos y de hecho nos nominaron a un premio Cóndor de Plata por la novela. Otra cosa que también yo dije, bueno, ya la vida no tiene sentido. Ya está. Pero fue increíble. En realidad te fuiste del micrófono después de eso. Y dije, ya está. Ya está. Hice todo lo que tenía que Listo. hacer en la vida. Escúchame, ¿te gustó actuar? ¿Te gustó ser actriz? Sí, es re divertido, obvio. ¿Cómo no me va a gustar? Es muy divertido. Es Después muy uno tiene que divertido. ser bueno, pero divertido. Y porque mega aparte divertido. por un rato sos otra. Obvio, ¿no? Y también decís, ¿qué pasa si ahora me dedico a ser actriz? Y mi vida cambia para siempre. Bueno, lo pensé. ¿Y? No me pasó ni cerca. Bueno, Ni cerca. en algún lugar Está bien. queda por Soñar ahí. no cuesta nada, ¿viste? ¿Qué Como dijo es tu uno. padre, actor humorista, de su hija Galia, actriz? Ah, se cagaba de risa, le encanta. Mi viejo se caga de risa y nada, toda mi familia se divirtió mucho. Imagínate, para ellos también. Yo que arranqué estudiando periodismo para ser Rodolfo Walsh y terminé en una novela con... Con la mote. Nadie entiende nada, pero todos se cagaron de risa, porque todo fue como muy gracioso. Además con Gonzalo y con Esteban, yo siento que vinieron a Blender en un gran momento de ellos, en Claro. donde estaban dispuestos como a reírse de ellos mismos y del personaje que hacían y qué sé yo. Entonces fue muy divertido hacerlo con ellos, porque qué mejor que ellos dos para hacer una parodia de un galán, ¿me entendés? Como el tipo que encarnó al galán durante tanto tiempo. Claro. Así que fue espectacular, muy divertido. ¿Volverías a hacer algo de eso? Sí. Obvio, no en serio Sí. porque no soy buena actriz, pero sí, bueno, en no joda, sí. sabés. Estoy. Bueno, tuviste ahí un par de compañeros que te tiraban. ¿Tu papá te tiró alguna data, algún tip, Nadie me algo? asesoró nada. Todos me decían, muy bien, actuaste muy bien. Yo como, bueno. Pero para vos hacías de Galia, ¿cómo era tu personaje? Yo ¿O vos hacía eras así. Galia? Sí, yo me llamaba Galia. No Ah. era exactamente yo, pero sí era yo. Claro. Era un poco como que la trama era como que una persona normal aparecía un día metida como en una novela y no entendía las cosas que le pasaban. Entonces era Claro. un poco ser yo. Claro, y tenía dos galanes que Que querían estaba tener mirando con ella, sexo no con entendía ella. nada. Claro.
Bueno, hablando de amores, estás en amores, apostaste. Aposté al amor. Porque yo te. Claro, hablando de galanes. Porque te corriste un poco de el micrófono, los virgos y los ataques, trolls, etcétera. Y te entregaste al amor. Sí, y aparte además tenés cocino. tiempo, Y claro. cocino, Eso estoy en me mi casa imaginé. cocinando. Tenés tiempo. ¿Qué Me cocinas? convertí en una tradwife. ¿Qué bueno, hay que pedirle algún consejo a Ana. Es mi sueño. Es realmente mi sueño. ¿Y qué estás cocinando ahora que sos una tradwife? Empecé por primera vez en mi vida con la pastelería. Yo era cocinar salado, porque yo soy muy hincha de lo salado. Y la pastelería siempre me pareció, viste, como muy técnico, viste. Sí, es como, más difícil. Es más difícil, no puedes hacer una de más, se te pasa algo y se te arruina, Claro. viste. Se Todo te va el tiene muchas amor. chances, sí, todo muchas chances de arruinarse. Claro. Y empezó porque una vez me acordé de un postre que hacía mi vieja cuando era chica, que en mi recuerdo era el postre más rico del mundo. Y como que le pedí la receta y dije, bueno, la voy a hacer a ver si efectivamente es el postre más rico del mundo o es como un recuerdo nostálgico. Y era una receta que incluía batidora de pie, como una serie de pasos. No era muy complicada, pero yo batidora de pie no tenía en mi casa. Y la hice y lo probé y me pareció el postre más rico del mundo. Mira, ¿cuál es? Y es como un mousse de frutilla, pero que tiene merengue adentro, entonces es como muy esponjosito y Claro. muy nubecita. Muy Una nubecita. nubecita de frutilla Una súper especie- dulce. Una especie de espuma. Sí, y súper dulce y súper azúcar y súper todo riquísimo. Y te salió. Me salió y me quedó la batidora. Y dije como, bueno, pruebo a hacer otras cosas con la batidora y empecé a profundizar hace ya varios meses. Y de hecho ahora en agosto empiezo a estudiar. Tenemos entregué. acá la primicia de Galia Moldaski, Sí, que se me entregó fui a al amor pastelería. y a la No quiero que la gente piense que pastelería. tuve un delirio místico, ¿entendés? Como que ahora abandoné todas mis convicciones y me dedico a la pastelería. Bueno, Solo está uno bien. desarrolla distintas facetas de su persona, ¿no? Porque si no, uno se queda con una sola y te aburrís. Tu compañero está contentísimo. Está feliz, está feliz. Joaquín está feliz. Yo llego a su casa y siempre hay una torta o algún dulce o lo que fuera, siempre. Galia es Siempre. espectacular. Es bastante increíble. Yo a mí me gustaría salir con alguien que esté en el mambo en el que estoy yo, ¿viste? Como experimentando con cosas dulces y estar re manija y cocino tipo bastante seguido, cocino. Sí. ¿Y qué vas a empezar a estudiar Voy a ahora? empezar a estudiar encima. ¿Qué, pero pastelería o Pastel- gastronomía en general? Pastelería. En el EAG, en la escuela de Narda. Ah, Narda Lépez, primicia, Galia Moldaski. No sé si ella lo sabe. Va a empezar a estudiar pastelería bajo tus lecciones. Ah, bueno, vamos a brindar por eso. Vamos a brindar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por los cambios y por atreverse a ir, bueno, experimentando un poco. Experimentar, la vida es larga. Y mientras tanto, comer rico. ¡Ay, qué rico! Me ha sorprendido, me ha Yo sorprendido. también me he sorprendido conmigo ¿Eh? misma. Yo también me he sorprendido. Pará, porque además escuché por ahí que te están por mudar, te están... Ya me mudé hace 2 Ah, ya te semanas. mudaste. 3 semanas. Pero muy reciente. Estás Me mudé, estoy armando la casita. Estoy la casita y la... cocinando. No te tiro la... No, no me todo. quiero, no me voy a embarazar, no te preocupes. No están mis planes tener hijos. Primero hay que aprender a hacer buenas Sí, tortas. sí, estoy mucho antes. O sea, manteniendo plantas y gatos vivos por ahora. Claro. Por ahora. Bueno, que ya es un montón. Es un montón. A Por mí eso me yo me estoy cuesta un poco el suficiente con mundo eso. planta, te A mí digo. también. Se A mí me también pone me amarilla gusta la mucho. hoja, no entiendo Sí, por sí, qué. estoy muy informada con qué le pasa. No es mi Yo fuerte. digo, soy yo, cuido mal. Y hay que darse maña como con todo, ¿viste? Sí, bueno, me pongo un poco seria nuevamente y es, esto te lo pregunto casi como socióloga. Hay quienes dicen, esto es fascismo, quienes dicen, no, paremos, no es lo mismo, digo, fascismo pensando en la idea de eliminar al otro, de, bueno, esto, que desaparezca quien piensa diferente. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos ahí ante, o hay situaciones que te hacen pensar en un ciclo fascista? O sea, yo siento que me parece que la palabra fascismo no ayuda mucho a la discusión hoy. Como creo que uno puede describir el gobierno de Milei con muchas de esas características que nombraste, sin decirle fascista, pero no porque uno no pueda creerlo si fuera interno, sino porque creo que no son las categorías con las que se está discutiendo hoy ni la Argentina ni estos fenómenos, digamos. No porque no haya gente diciéndole fascistas, sino porque creo que para la conversación pública es como que anula la discusión, ¿viste? Es como, bueno, fascista, fin. O sea, no hay ninguna otra conversación que se pueda dar. Claro. Entonces, a mí lo que me pasa con esa palabra es que, obvio que uno dice es un facho, bueno, términos que uno ya les cambió el sentido, pero
por encima de todo. No me gusta usarlo porque siento que no aporta al debate. Que se pueden describir muchas de esas cosas y decirle fascismo. También creo como, no sé exactamente tampoco como se aplica exactamente a la definición. Seguro hay definiciones en las que aplica y otras en las que no, pero todos sabemos a qué nos remonta el fascismo. Y siento que remontarnos a esa referencia que es tipo, no sé, Claro. Hitler o Stalin o Mussolini, que son las principales referencias, no ayudan nada. Sí, hay O sea, quienes son dicen contextos algo. muy distintos. Sí, hay quienes dicen algo interesante que es si nos ponemos a pensar en si hay algo, digamos, hay un gusto, hay un olor, alguna cuestión de índole fascista, de alguna manera, digamos, son como algunos indicios que nos permiten anticiparnos y hacer algo. Es como decir, bueno, detectemos eso, porque bueno, si hay algo de eso, mejor saberlo por anticipado y ver cómo actuar. Entiendo que no aporta. Es que yo siento que uno puede identificar esas cosas y identificarlas como graves, aunque no le llame fascismo, o aunque lo creas en tu fuero interno y en el fuero externo no lo digas, digamos, como que yo siento que nadie está, de los que estamos en contra de este gobierno, está minimizando lo que hace, ¿entendés? Como que decimos, bueno, no, es parte del juego democrático. Está clarísimo que el tipo juega con el límite de la democracia y que no le parece un valor importante. De nuevo, creo que hay algo más como del mundo estratégico y también de como ir actualizándonos en las categorías que usamos, ir actualizando nuestras categorías, como incluso si uno dijera que es un fascismo, no es el mismo fascismo que cuando se creó el término, entonces habría que actualizarlo de alguna manera en el sentido o actualizar la palabra. Eso, ¿no? No me resulta útil para como expresar lo que siento sobre este gobierno. Sí, entiendo. Pero bueno, hay algo que se percibe a nivel cultural que es muy claro y creo que lo has dicho, que es como ahora hay permiso para ser un hijo de puta. O sea, se legitimó eso. Sí. Digamos, podés vos decir soy un funcionario público y si tenés un hijo con discapacidad y bueno, no es mi problema. Sí. O sea, y se legitimó ese discurso. Sí. Siempre estuvo, solo que antes daba vergüenza decir esas cosas, digamos. Claro, la gente no hay lo pudor. decía en su fuero. Claro, no hay pudor. Porque no hay costo, digamos, nadie paga el costo de nada, entonces se destapó. Y además hay gente que se plegó. Pero después hay gente que siempre lo pensó y le daba vergüenza o tenía algún tipo de costo social. Claro, y hoy había una consecuencia. Da la sensación de que nada tiene un costo real. Sí, claro, casi como todo lo contrario. En este pensamiento de cómo volver y volver a los micrófonos, más allá de la pastelería, ¿estás también pensando en cómo meter un cierto discurso progre o que ayude a pensar en algún sentido? ¿O decir, bueno, me voy a hablar de cualquier otro tema? O sea, es que no siento que planifique las cosas en modo voy a meter un discurso progre. O sea, yo soy progresista y no lo voy a poder ocultar, haga lo que haga. Entonces digo, como que nunca me esfuerzo por hacerlo ver, ni me esfuerzo por penetrar en un ambiente en particular. Yo soy yo misma y está claro desde dónde me paro. Y de nuevo, yo creo que la temática de la que hablas es bastante... no me parece tan relevante, me parece que es como eso, cuando uno tiene una mirada del mundo, se va a ver reflejada en cualquier tema del que hables, o sea, no creo que hablar de política sea la única manera de intervenir sobre la realidad. De hecho, más bien pienso lo contrario, o sea, de hecho no creo que en la discusión política hoy haya ningún tipo de avance en términos de construcción. Entonces, digo, tampoco sé por qué me tentaría hablar de los políticos hoy o de lo que está pasando en el ámbito político. No, por ahí me refería más a, ¿crees que existe la posibilidad de laburar en comunicación o hacer periodismo o hacer conducción sin compromiso político? ¿Se puede? Y en mi caso no hay mucha marcha atrás ya, pero bueno, pero eso, creo que hay distintas concepciones de lo que es el compromiso político. Hay gente que cree que el compromiso político es hablar de política y yo no estoy de acuerdo con eso. Lo pensaba en alguna época, pero no me gusta ese corset porque cuando no opinas sobre algo te dicen por qué no opinaste. Y yo no creo que uno tenga que opinar de todo el tiempo, digamos. La gente tiene que saber en qué cosas meterse, en cuáles no, en qué cosas estás autorizado a hablar, en cuáles no, en cuáles es una falta de respeto que digas algo. Entonces es como... hay que hablar de las cosas en donde vos crees que tenés algo para aportar y donde es respetuoso que vos participes de esa conversación. Porque hay conversaciones en donde para mí no es respetuoso que yo participe. Claro, pero ¿lo ha sido? ¿Sentís que en algún momento Por supuesto. sí era importante? Yo me fui a Escucha Ofertas porque hablaba todos los días de todas las cosas todo el tiempo. Claro. Y lo puedo hacer perfectamente. No me gusta como soy.
cuando hago eso. No me gusta verme opinando de todas las cosas todo el tiempo. No me siento a gusto con el personaje público que construí, de tener una opinión sobre todas las cosas. O sea, no me parece bueno para nadie. ¿Y tu opinión de la política también te incomodaba, digamos? No, todos saben lo que opino políticamente. No, nunca me incomodó. Pero... sería como un momento para elegir las batallas. Sí, ¿Dónde y también resistir a la tentación de la época de opinar de todo, que también es un clima de época opinar de todo el tiempo. Y es una tentación a la que yo me resisto todos los días de mi vida, porque todos los días me dan ganas de tuitear sobre el tema que está pasando, o subir una story sobre el tema que está pasando, y el 90% de las veces elijo no hacerlo. Hay un 10% que sí. El 90% elijo que no, porque digo, ¿por qué sería relevante lo que yo tengo para decir sobre esto? ¿Qué suma? ¿Por qué? Digamos, como que también eso, para mí lo del año pasado fue un queme también, porque ya ni sabes lo que estás diciendo en un momento. O sea, te tiran una noticia por la cabeza y vos tenés una reacción. Quizás al día siguiente viste lo que dijiste ayer y no estás de acuerdo con lo que dijiste. Porque esa fue tu reacción instintiva y después lo pensaste bien. ¿No sentís que hay gente que dice, ay, nos estamos perdiendo la voz de Galia? Supongo que debe haber personas que sienten eso, pero yo no siento eso. Yo siento que, o sea, como siempre estuve muy tranquila de que iba a volver a hacer aire mejor. O sea, como mejor preparada mentalmente, mejor preparada intelectualmente, mejor, no sé, como que yo siempre sentí que era todo para mejor. Yo pienso que haberme ido del aire el año pasado fue una de las mejores decisiones profesionales que tomé en mi vida. O sea, lo hice en el momento que lo tenía que hacer, incluso un poco después, como todas las cosas, uno se demora un poco más. Es que es difícil salir, ¿no? Es difícil bajarse. Es muy difícil. Pero aprender, digo, esto es algo también que nos han enseñado los feminismos, que es como decir, no, esto no. Exacto. De acá me bajo. Autocuidado. Y autocuidado porque yo creo en lo que hago, digamos, y entonces lo quería hacer mejor. No me parecía... no me sentía cómoda con el personaje que yo estaba haciendo. Obviamente que en mi caso en particular hay poco de personaje y es como bastante persona, y eso también tiene un costo muy alto, ¿no? Porque los ataques los sentís muy personales. Pero digo, como creo en lo que hago y creo que hago lo que hago por alguna razón, bueno, quería ser mejor. Entonces no quería que me lleve puesto, viste, en los medios uno arranca y arranca. Sí, y no parás. más si es diario y aire. Y no parás y nunca te preguntas nada y un trabajo te lleva al otro, qué sé yo. También si yo no hubiese tenido la dirección artística, no hubiese tomado esta decisión. Lo hice porque me había aparecido otra beta laboral que me gustaba. La verdad es que me hubiese quedado como sin laburo viendo que era... me pareció una beta laboral que no es quizás para otras personas es un descubrimiento, pero para mí no lo es porque yo fui productora toda mi vida, siempre me encantó producir y planificar y armar contenido y qué sé yo, y entonces para mí fue muy coherente. Pero si no hubiese encontrado eso, esta historia era otra también. Claro. ¿No? Hay que decirlo. ¿Hubo alguna voz que te dijo, Galia, cuídate? Amigos. Tengo 2 o 3 amigos que laburan o en la política o en los medios, o coquetean con algo de este mundo, que son gente muy sensata, que yo les iba relatando como mis episodios y les iba relatando, y como que la primera vez que alguien te lo dice... ¿Viste? Como cuando te tenés que separar, que la primera vez que alguien te lo dice... Vos primero decís, no, ¿cómo? No. ¿Por qué? Yo no dije, digo, todo lo puedo manejar. Y me acuerdo una de las veces que me lo dijo una amiga y yo volví a mi casa y dije... Siento que ella está viendo algo de mí que yo no estoy viendo. Como que ella me decía, te veo angustiada. O sea, cada vez que te veo estás angustiada. Y claro, después que tomás la decisión, mirás para atrás y decís, qué meses de mierda que pasé, tipo. Estaba completamente deprimida, ¿viste? Y tampoco puedes ser buena haciendo lo que haces si estás deprimida y desmoralizada y te da vergüenza decir cosas, o tenés miedo, o estás mal viajando. Como, a veces necesitas que alguien de afuera, ¿viste? ¿Ella te vio en una situación de riesgo? No, solamente me vio angustiada. Claro. Angustiada por la vida que llevaba y el ritmo de locura que es también esa vida pública, hablando de política. Claro. Antes de pasar a las cortitas finales, para quienes no conocen la pizarra de Galia hoy, ¿podríamos reactualizar el perfil sociológico de las feministas? ¿Quiénes son? Como a ver, también para algunas saber dónde se sienten hoy, porque me parece que el que habías armado
era en otro momento, ¿verdad? Igual fue ¿Cuándo fue? 2023, más de 2 años. Claro, bueno. No me acuerdo bien de la pizarra de feministas, pero... Pero si tuvieras que hacer así como, bueno, a ver, las Y feministas yo en la creo- Argentina hoy. Y yo creo que hay feministas como vainilla, como te diría, que son herederas del feminismo del 2018 más marketinero, que ese feminismo sigue muy en pie en los medios, en pibas que no es que necesariamente se proclaman feministas, Pero que les gustaba reproducen- como quedaba el... No, y que reproducen muchas de las consignas que nosotras decíamos, la idea de empoderamiento, a veces bien usada, a veces mal usada, pero yo lo que veo es que hay un legado del feminismo más marketinero, más de las marcas, de las empresas o de lo que sea, y del empoderamiento y toda la línea New Age quizás, que quedó como un legado no necesariamente en pibas que se definen como feministas ni que son referentes feministas, pero que tienen bastante visibilidad y muchos de esos términos, conceptos e ideas las tienen. Entonces hay un feminismo que es como más Superficial. más superficial y mucho más extendido para mí en los medios por lo menos. Después creo que están las feministas vieja guardia, que para mí es eso se lo he dicho, que son las que ya vieron pasar varias olas del feminismo. Avances y retrocesos. Avances y retrocesos, también siento con la, no sé la tranquilidad, pero bueno, ves las cosas desde otra perspectiva. Creo que están las feministas 2018, por supuesto, que hay varios grupos dentro de la feminista 2018, están más radicalizadas, están las que querían incluir a los hombres, están las que se sumaron solo por el aborto y después se fueron. En el 2018 también muchos subgrupos, porque bueno, también fue el auge. Y después están para mí las feministas que no se proclaman feministas, pero que llevan vidas feministas. Son mujeres que llevan vidas muy feministas. Y no saben que Aunque- son feministas. Sí, y no se sienten cómodas con el término o qué sé yo, pero en los hechos son feministas. Claro, hay muchas. Sí. ¿Y hoy podríamos agregar alguna otra hoy en estos tiempos? No, No. no, el marketinero, digamos. Bueno, vamos a las cortitas finales. Dale. Estas son bien cortitas. Dale. Una mujer que te dejó huella, que te marcó. Una que elijas. Y Julieta Pink. Fue la primera persona con la que trabajé en los medios. La primera mujer con la que trabajé en los medios. Un ejemplo. Sí, Por supuesto, yo la amo, impulsora. Julieta. Mm. Es genial ella. ¿Cómo se resiste? Bueno, un poco lo fuiste contando, Sí, pero en dos resumir. palabras. Con paciencia y tranquilidad. ¿Qué te salva? Mis amigos y el amor. Este es un poco, no sé qué me vas a contestar. Se nos sienta acá un pibe libertario, de los que forma parte de las fuerzas del cielo. ¿Le decís algo? Sí, ¿Qué por le supuesto. dirías? Si me agredió, lo agredo. No, en realidad solo los que me agredieron los agredo. Al resto no tengo mucho interés en entablar diálogo. Ni hablar. No, no. A los que me agredieron los agredí, las veces que me los crucé. Y a las pibas de la Marea Verde, las de la generación más joven, las que, bueno, de pronto creyeron que podían Y- cambiar el mundo así rápidamente. ¿Qué les O sea, dirías? decir las que ya pasaron el feminismo. Sí, bueno, más las de la nueva camada, las que salían, digamos, a la calle y tenían 15, 16 años y Bueno, que decían, lo hoy mismo. salgo porque voy a hacer historia. Que resistan y que se sigan juntando entre ellas, porque hay un montón de espacios para seguir juntándose, no es que desaparecieron. ¿Qué es lo mejor que te dejó el feminismo, los feminismos? No competir con otras mujeres, o sea, o hacer sociedad con otras mujeres. Sí, ir a buscar otras mujeres para hacer sociedad en distintos ámbitos. ¿El amor compañero es? Y el amor compañero es una tranquilidad muy grande. Lo mejor de Galia Moldaski es... Mis postres en este momento. La verdad. ¿Y lo peor? Y mi carácter, que es un término muy amplio, pero soy complicada, soy exigente, tengo muchos defectos.
pero soy dura con la gente. Supongo que es eso es lo peor. Y con vos. Sí, sí, por supuesto, siempre. Primero con siempre vos. con una primero y después con el resto de igual manera. Bueno, y si te tuvieras que definir así, con un par de palabras, Galia Moldavsky es... Una comunicadora en transición. Bien, ¿Está bien? vamos por las transiciones. Sí, Con la transición ordenada. un brindis de transición hacia las Muchas delicias de gracias. postres. Gracias a vos. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Gracias por invitarme. Gracias, a Narda. La gran Narda.